Excelente día para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me encuentro con la doctora Segura y estaremos hablando de un tema que ustedes han solicitado, que ustedes han pedido. Ese tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿qué hago si me capturan? ¿Cómo funciona el sistema jurídico penal en Colombia? ¿Qué derechos tengo yo como capturado? Estas y más preguntas las estará resolviendo la doctora Segura el día de hoy. Doctora, muy buenos días para usted. Muy buenos días, doctor. Claro que sí. El eje central de este video es básicamente cuáles son los derechos del capturado, pero alrededor de esta pregunta o de qué hacer si me capturan, hay unos temas adicionales que debemos entender para defendernos a la hora de una situación similar en nuestra persona o de algún familiar o conocido cercano implicado. Claro que sí. ¿Qué hace un colombiano entonces cuando lo capturan? Bueno, básicamente se tiene que entender que la captura es también llamada la aprehensión, es una acción de retener a una persona para conducirla forzadamente ante una autoridad judicial. Sin embargo, este término forzado es como un tanto relativo o tiene que tener un especial cuidado porque alrededor de esto hay derechos del capturado. Uno de los derechos que más se menciona es el derecho al buen trato. Entonces, si un detenido capturado en este caso es tratado con algún tipo de daño o agresión, bien sea física o mentalmente, es posible que se pueda pretender la ilegalidad de su captura. Claro que sí, de hecho que ahí vemos varias veces o en varias oportunidades en noticias y nos llenamos de indignación que porque X persona estaba cometiendo un delito y que el juez lo dejó en libertad, que porque declaró ilegal la captura. Ya ustedes saben, y aquí lo hemos mencionado en múltiples oportunidades dentro del canal de Guerrero Abogados, hemos dicho, si el procedimiento, las autoridades competentes no lo adelantan conforme a ley, pues el procedimiento es erróneo. Y el procedimiento erróneo da lugar a que no tenga validez. Si no tiene validez, pues sería ilegal la captura. Eso lo hablábamos anteriormente también en el video que estamos hablando sobre el tema de la embriaguez en las multas de tránsito. El procedimiento desarrollado no es correcto, el procedimiento será ilegal y no servirá. Entonces, al no servir, se tendría que caer, en el caso que estamos hablando, la captura. Entonces, un ciudadano aprende a otro o un policía aprende a otro. La norma permite esas dos posibilidades, ¿no? Que cualquier Sí. persona capture a alguien, sea porque esté cometiendo un delito en flagrancia, o ya directamente, pues, una autoridad competente por orden judicial. Sí, sí, exactamente eso, Doc. Es la única forma de que un particular pueda aprender o capturar a otro es porque lo encuentre en la comisión de un delito en flagrancia. Sí, en flagrancia quiere decir en la comisión del hecho o con materiales que puedan inducir o en situación de fuga del lugar de los hechos donde se cometió un delito. Si no existe flagrancia, obviamente un particular no puede aprender a otro. Ya esto tiene que ser por una autoridad judicial que tenga una orden judicial. Aquí hay algo importante y es que la sentencia C-303 del 2019, una sentencia de la Corte Constitucional, nos refiere que el derecho a la libertad como derecho fundamental tiene un carácter de reserva judicial. Significa que solamente puede tener excepciones por órdenes judiciales. Sin embargo, se tiene como debatible el hecho de que la Fiscalía, como es una parte también de la rama judicial, pero al fin y al cabo una autoridad administrativa tenga las facultades de librar órdenes de captura. Si bien es cierto, sí lo puede hacer, pero otros tratadistas consideran que realmente no ejerce funciones jurisdiccionales porque al fin y al cabo esta audiencia tiene un control posterior. Distinto a cuando se hace la solicitud directamente ante el juez, donde hay un control, donde se hace la solicitud, se aprueba, se hace la captura y luego pues se legaliza la captura. Bueno, vamos a bajarle un poco al tecnicismo, porque usted dice control posterior y muchos dirán, ¿eso qué es? ¿Qué es un control posterior? Bueno, resulta que si a una persona la capturan, la autoridad que la capturó, bien sea la policía, tiene la obligación de presentarla ante el fiscal encargado o competente. Este rendirá un informe y solicitará ante el juez de control de garantías una audiencia que se llama legalización de la captura. Eso lo tiene que hacer durante el término máximo de las 36 horas siguientes a la aprehensión. Entonces, básicamente la legalización es ver si el procedimiento
tenía razón de ser, si realmente se estaban cumpliendo los fines de la captura y si fue realmente necesario. Vean, los ciudadanos normalmente no saben cuáles son los delitos, no lo saben porque no se han puesto a leer la norma y de pronto tampoco les interesa, pero hay ciertas cosas que uno dice, ve, eso que está haciendo tal persona, eso está mal, y entonces ahí es cuando la gente va y desarrolla una captura. La persona no sabe si eso es un hurto calificado, no sabe si otra persona está cometiendo X o determinado delito, pero ciertas cosas le indican como que eso no está bien, como que socialmente no está bien, y ahí es donde se cometen esas aprehensiones, esas capturas, y el ciudadano tendrá que ponerlo a disposición de la autoridad, en este caso de la Policía Nacional, y a su vez la Policía Nacional a disposición de un fiscal, y el fiscal a su vez dentro de las 36 horas siguientes a esa captura ante un juez de control de garantías, para que el juez de control de garantías verifique si efectivamente se ha respetado o no se ha respetado el debido proceso, y por consiguiente la persona pues ha gozado de todas las nociones establecidas en esa ley 599 y en la ley 906 del año 2004, es decir, disposiciones legales en temas penales. Si se cumplen, si se respetan, avalará esa captura. Una persona cuando es capturada tiene que tenerse de presente que se tiene que cumplir todo este rito que estamos hablando. Si no se cumple el rito, pues sería completamente ilegal la captura. Si un ciudadano dice, no, es que yo lo capturé porque yo quise, ahí realmente no hay captura, ahí podría inclusive hablarse hasta de un secuestro. Entonces, tenemos que tener bien de presente cuándo es que una persona que no tiene ninguna función de policía puede capturar o aprender a otro en flagrancia. De ahí para allá, solamente la Policía Nacional podrá desarrollar este tipo de actuaciones, y respetar el debido proceso significará entonces ponerlo a disposición de la autoridad competente fiscal para que el fiscal ponga a disposición del juez de control de garantías. Siempre que una persona es capturada por una autoridad competente, se le tienen que leer unos derechos, ¿no? Claro que sí. Era lo que mencionábamos como los derechos del capturado, pero es que las personas también tienen que entender que el procedimiento penal o el proceso penal tiene unas etapas, y desde la fase de la investigación preliminar, que es de carácter reservado, es que la fiscalía va como recogiendo las pruebas o los elementos materiales probatorios para solicitar la captura. Entonces, puede ser que se solicite la captura y que existe una orden vigente, como bien puede ser que exista una situación de flagrancia en donde no es necesaria una orden, pero entonces se hace de todas maneras la presentación de legalización de captura ante el juez de control de garantías. Entonces, básicamente los derechos del capturado están en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004, y es saber qué hecho se le está atribuyendo y qué motivó su captura. Es decir, ¿hay una orden o no hay una orden? O en qué me están considerando porque yo estoy cometiendo un delito, qué funcionario me la ordenó, es decir, el juez que libró la orden, o porque pues existe la situación de flagrancia. Segundo, también tenemos derecho a indicar la persona con la cual queremos comunicarnos en razón de ese hecho que nos está ocasionando pues una limitación a nuestra libertad. También tenemos derecho a conocer que tenemos derecho a guardar silencio. Ese es el artículo 33 constitucional, indica que nosotros no tenemos la obligación a declarar en contra de sí mismo, ni de familiares allegados, ni en grado de consanguinidad o grado civil, pero obviamente hasta cierto grado, hasta el segundo grado. Así también tenemos derecho a designar un abogado. Entonces, lo más idóneo aquí es que las personas pues se comuniquen con un abogado allegado para que les digan realmente cuáles son sus derechos, sus deberes y las posibilidades que tienen en esa situación. Bueno, una vez que a esta persona se le leen y se le garantiza los derechos del capturado, donde también está el buen trato, es que finalmente se pone a la disposición del fiscal para el fiscal ponerlo a la disposición del juez. Ahí hay unos aspectos importantes, y es que, por ejemplo, una sentencia, una orden de captura puede estar vigente, pero el procedimiento no puede ser idóneo porque no se garantizaron algunos de los derechos del capturado, o porque, por ejemplo, también está el tema del domicilio inviolable.
Entonces dicen, las autoridades de policía no pueden violar mi domicilio. Hay excepciones. Sí es verdad, en el caso de, por ejemplo, las capturas con orden de captura, con orden judicial, pero en las situaciones de flagrancia está permitido que la autoridad de policía entre en el domicilio del presunto indiciado o de la persona investigada. No así en la morada de un tercero. Para ingresar a la morada de un tercero es necesario que cuente con su autorización. Sin embargo, también se habla que en la situación de flagrancia o persecución es posible que esa persona diga, no, es que me voy a la casa del vecino o no, me voy a la casa de tal persona que va a decir que no entre y simplemente me va a librar de eso. No, pues si ya existe la situación de flagrancia y se puede sustentar claramente en un juicio, es posible que también se haga la aprehensión. Ahí la doctora está hablando del tema del allanamiento, en cierta forma. Hay que aclarar eso porque realmente puede suceder que tras un delito que se esté cometiendo, que se esté consumando, personas avisen, por ejemplo, la policía, por ejemplo, un hurto que se esté produciendo en un bien inmueble, la persona se ve ya casi que cogida por la sociedad y empieza a huir por todos los tejados. Llega la policía puede ir detrás de esa persona. Entonces, hay que tener de presente todo ese tipo de situaciones y el abogado penalista, porque recomendamos que cuando vayas a contratar a un abogado para un asunto de esta índole, pues sea un abogado penalista, un abogado que efectivamente conozca, que esté especializado en ese tipo de temas para poder desarrollar el mejor proceso conforme a los intereses, obviamente, del poder dante y obviamente con las garantías tanto constitucionales como legales, porque mucha gente dice, es que ustedes lo que buscan es sacar bandidos de las cárceles. No, lo que pasa es que el procedimiento se tiene que respetar. Cuando el procedimiento sí respeta, pues da lugar a muchas arbitrariedades. O de los que están aquí viendo este video, ¿quién no escuchó ese tema del carrusel de los falsos testigos? O sea, muchas cosas se pueden tejer dentro de ciertas instituciones que quieren dar resultados. En Colombia eso se da. O sea, eso aquí lo que les estoy diciendo no es una novedad, no es algo que nos estamos aquí inventando, es algo que es voz populi, todo el mundo lo conoce. Entonces, por eso es importante el cumplimiento de las garantías procesales y cuando esas garantías procesales no se llevan a cabalidad, da lugar a que lo que se hizo, pues indiscutiblemente se caiga. Entonces, recomendación 1A, que se tenga de presente que el abogado desarrollará su actuación, pero conforme a ley. Nunca el abogado le podrá garantizar a ninguna persona un resultado. Es que si tú me contratas a mí, yo te garantizo que saldrás absuelto de ese proceso. Eso es falso, señores. Además, atenta contra la lealtad que establece el Código Disciplinario, Código de Ética de la Abogacía. Si una persona le garantiza a usted eso, dígale a ese abogado, dígale a esa abogada, fírmeme eso en un documento, en un contratico que hagamos, doctor, diga que usted me garantiza el resultado. Y verá que no es capaz, porque es sujeto de sanción disciplinaria. Ahora, lo que estaba indicando la doctora Segura hace un instante es bastante relevante, porque no es solamente que el agente captor se pare y le lea los derechos al captor y le diga, usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho al buen trato, la autoridad que ordena su captura es el juzgado tal, usted está siendo capturado por el presunto delito de tal. No, no es solamente eso, sino que se materialicen esos derechos que le están diciendo, porque de nada sirve que le digan, usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho a un abogado, y usted diga, yo quiero llamar a mi abogado. No, no puede llamar. O sea, se tiene que materializar. O va el abogado a la diligencia, hacer la respectiva entrevista con el capturado, y le dicen al abogado, no, usted no puede ingresar. O sea, no se le está permitiendo la materialización de esos derechos a la persona que ha sido capturada o que ha sido aprendida por parte de una autoridad competente. Eso daría lugar más adelante, entonces, a que en esa audiencia de legalización de captura, que bien decía la doctora Segura, se tiene que adelantar dentro de las 36 horas siguientes a la captura, pues que se caiga el procedimiento y la persona tendría que quedar en libertad inmediata. Doctora. Sí, sí, claro que sí, doctor. Es que básicamente los efectos inmediatos de declarar una captura como ilegal o no legalizarla es ordenar la libertad. Y si se retiene a la presunta persona o al indiciado, puede lugar a sanciones o a un habeas corpus o a una reparación directa, es decir, a una demanda en contra del Estado de origen patrimonial. Entonces, básicamente se ordena la libertad, se cancela la orden
Y hay un asunto aquí relevante y es la exclusión de la prueba, porque es posible que en el momento de la captura se obtengan elementos materiales probatorios que puedan servir en juicio. Algunos tratadistas dicen que es independiente, otros dicen que podría excluirse también del proceso. Entonces, por eso es muy importante estar muy bien asesorado a la hora de estar en una situación de estas. E incluso si tenemos la duda de estar o no, porque la fiscalía obviamente no nos va a avisar si estamos siendo investigados. Sin embargo, tenemos la posibilidad de hacer estas averiguaciones o indagatorias a través de nuestros apoderados judiciales como los abogados para saber si realmente estoy siendo investigado y si por alguna razón podría tener una orden de captura vigente. Vale mencionar también que las órdenes de captura tienen un término y ese término puede ser prorrogable cuantas veces sea necesario, pero esto tiene que ser a solicitud del fiscal. Entonces, que quede suficientemente claro, señores, hay muchas cosas en la vida que uno puede perder, hay cosas en la vida que uno puede perder, pero hay una cosa en la vida que uno dice, hombre, eso es esencial, y es el tema de la libertad. Ante una situación de una investigación, no ponga su libertad en discusión. Contrate un buen abogado, que es mejor perder un bien inmueble, perder una moto, un carro, que perder la libertad. O sea, en una prisión eso es a otro precio realmente. Y buscar la mejor defensa posible, buscar la mejor defensa posible. Uno de los derechos más importantes que tiene un ser humano es la libertad, es la libertad. De ahí que mucha gente prefiere perder un bien inmueble en un pleito, por un embargo, por cualquier otra circunstancia, que la libertad. La libertad es un bien preciado. Entonces, no deje, como es un bien preciado, no deje en discusión esa libertad. Contrate un abogado que conozca, contrate una abogada que conozca, contrate una firma de abogados que esté especializada en esa área, no cualquier abogado. Médicos existen y por cantidad, pero no todos hacen cirugías cardiovasculares, no todos están especializados en temas cerebrales, tienen sus especialidades porque no se las pueden saber todas. Los abogados funcionan igual, los abogados tienen sus especialidades, algunos son penalistas, otros laboralistas, otros civilistas, otros de familia. ¿Por qué? Porque no todo se lo puede saber un abogado. Un abogado sabrá un poco más de ciertas áreas en específico que de otras. Por eso es importante que no ponga en discusión su libertad y contrate la mejor defensa posible, obviamente según su capacidad económica. Entonces, doctora, ¿algo más para agregar a este importante tema del día de hoy? Pues sí, doctor, básicamente lo que usted dice es muy cierto porque de todas maneras uno como abogado no puede asegurar el resultado. Ah, no, que es buen abogado porque lo dejó libre en la primera audiencia, no. Es que no solamente dentro de las audiencias preliminares está la legalización de captura, sino también está la formulación de imputación y la imposición de medida de aseguramiento. Vemos que la captura es una conducción forzosa ante la autoridad judicial, lo que básicamente también garantiza las medidas de aseguramiento, que una persona no se quiera fugar o no quiera torpedear el proceso o no quiera presentarse o presente en sí mismo un peligro para la sociedad. Entonces no es solamente conocer el tema de si la captura fue legal o no ilegal, sino si realmente podemos defendernos ante la imposición de una medida de aseguramiento ya para todo el proceso. Suficientemente claro, señores suscriptores, no olviden el like, compartir y suscribirse al canal. Esta información por este medio es completamente gratis. Si ustedes necesitan alguna representación legal o quieren contratar un servicio de asesoría, en su caso en particular, si usted siente que está siendo investigado o si usted ya fue notificado de una investigación en la fiscalía, no dude desde el primer instante contratar personas que sean capaces, que sean correctas y que conozcan el tema. Porque abogados muchos, pero no son muchos los especializados. La invitación es a que contrate y contrate especialistas. Un feliz día para todos y cada uno de ustedes. No olviden like, compartir.